Bueno, jóvenes, esta es la primera clase. Vamos a empezar con la unidad uno, que es conceptos básicos de la física. El primer subtema que vamos a ver es el de la ciencia nuestra de cada día. Bueno, o sea, cómo está la física relacionada en nuestro día a día, ¿no? Lo primero que les quisiera comentar es cómo la física y las matemáticas están relacionadas. Bueno, eh, para empezar, la física, ¿qué es la física? Es una ciencia que estudia cualquier cosa que ocurre en el universo, ¿sí? Es la ciencia que estudia todo. Así simplemente, si alguna vez le preguntan qué es la física, es la ciencia que se encarga de estudiar todo. Como es la ciencia que se encarga de estudiar todo, entonces es la ciencia más grandota, ¿sí? De hecho, dentro de un castillo, si viéramos las ciencias como un edificio, por ejemplo, la física sería el primer piso de ese edificio. Y ya después empiezan a estar las demás ciencias. Entonces, la ciencia más fuerte es la física. Arriba de la física sigue la química. O sea que la química depende de la física. Arriba de la química está la biología, por ejemplo. La biología depende de la química y la química depende de la física. ¿Sí? Y así se van yendo las demás ciencias. Psicología es una ciencia, estudia el cerebro. eh, y el cerebro está hecho de células, o sea, de biología. Entonces, todas las ciencias, historia, geografía, psicología, biología, química, al último descansan en la física, ¿sí? Entonces es la física que estudia todo, la física se encarga del estudio de todo. Y entonces, la física, ¿de qué se sustenta? Bueno, la física se sustenta de las matemáticas, o más bien del lenguaje matemático, ¿sí? O sea, la física está escrita en lenguaje matemático. Y si la física está escrita en lenguaje matemático, todas las demás ciencias están escritas en lenguaje matemático. O sea que las matemáticas son un lenguaje de las ciencias, ¿sí? Las ciencias están escritas en lenguaje matemático. Y la ciencia más fuerte es la física, y arriba está la química, biología, psicología, historia, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, entonces, eh, es importante, bueno, lo primero que vamos a ver es que tengamos, o lo que yo quiero que insertarles en ustedes durante todo este curso de física es que tengan más cultura científica. Digamos que cualquier persona con una cultura científica básica, al menos quiero mejorar en ustedes un poco más su cultura científica, deben tener una visión y una interpretación diferente del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más ciencia conozcamos, mejor conocemos el mundo que nos rodea, ¿sí? No es lo mismo, no es el mismo concepto del mundo que tiene, eh, no sé, una persona que nunca ha estudiado nada a una persona que sí estudió, ¿sí? Un poquito lo vamos a ver más adelante en este mismo tema, en lo que la alegoría que hizo Platón con su, con su caverna, ¿sí? Pero bueno, entre más conocimiento científico tengamos, mejor podemos comprender el mundo en el que estamos. De esta manera es importante que aprendamos, comprendamos y podamos emplear los conceptos básicos de la ciencia que nos permiten comunicarnos mejor, ¿sí? Por ejemplo, existen diferentes formas de analfabetismo, ¿sí? El analfabetismo es cuando una persona, lo asociamos a que una persona no sabe leer, pero podríamos decir que una persona también es analfabeta científicamente, cuando no conoce ni siquiera las cosas básicas de ciencia, de física. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy, muy común que se ve, por ejemplo, en la televisión, ¿no? En la televisión vemos en las mañanas. El día de hoy vamos a tener un día que va a alcanzar 31 grados centígrados en tal región. Bueno, pues científicamente eso está mal dicho, ¿sí?
pero ya se volvió tanta la cultura que lo digan así, pero está mal dicho. ¿Por qué? Porque están hablando de temperatura y la unidad de medida de temperatura son los Kelvin, no los grados centígrados. Hablar en temperatura de grados centígrados es lo mismo que decir lo estoy viendo con mis ojos, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Este es un pleonasmo. Ver, me subí para arriba. Así de mal se escucha para un científico decir va a llegar a 31 grados centígrados. Lo correcto sería, porque como están utilizando eh, la medida que quieren medir esa temperatura, deberían de utilizar kelvins. Es como querer medir, por ejemplo, distancias, longitudes, quererlas medir con una longitud de aquí a Acapulco, quererla medir con una regla. ¿Sí? A pesar de que sí sirve la regla para medir, no nos es buena esa, esa opción porque nunca terminaríamos de llegar hasta Acapulco con una regla midiendo. ¿Sí? Entonces es importante que vayamos construyendo o mejorando nuestro analfabetismo científico. Eh, otro, por ejemplo, que vamos a, que vamos a ver más adelante en la unidad 2 creo que cuando veamos vectores, por ejemplo, luego dicen el concepto de velocidad. ¿Sí? Voy en la moto a 80 kilómetros por hora. Y dicen, llevaba una velocidad de 80 kilómetros por hora. Pues no, eso es aceleración, no es velocidad. Y es tanto la cultura de analfabetismo que hasta le dicen al odómetro, le dicen velocímetro. Y eso no es un velocímetro, es un odómetro, porque mide aceleración, porque están midiendo distancia entre tiempo. Cuando ya se le indica la dirección a la que se dirige esa aceleración, ya se convierte en una velocidad. Lo vamos a ver más adelante, nada más que quiero que me entiendan que sí existe pues el analfabetismo científico. El pleonasmo, lo que les dije ahorita, que es un pleonasmo, es como decir me subí para arriba. Pleonasmo es una construcción que consiste en emplear en una oración o más oraciones vocablos innecesarios para que tenga sentido completo, pero con los cuales se añade expresividad a lo dicho. Por ejemplo, lo vi con mis propios ojos, es un pleonasmo. De esta manera, mm, mientras tengamos mayor conocimiento científico y tecnológico, nos permitirá interpretar, comprender diversos fenómenos que suceden todos los días en la naturaleza y en la sociedad. Entre más cultura científica tengamos, vamos a ver el mundo de mejor manera, no vamos a estar cegados. Muchas veces estamos cegados nada más por no tener, por no saber interpretar algo. ¿Sí? No me imagino, por ejemplo, en la antigüedad, para ustedes es común que cuando pegan un imán a un fierro, pues, se pega y pues es común, ya saben que es un imán y tiene un campo electromagnético y bla, bla, bla. Pero antes de que se estudiara eso, por ejemplo, cuando lo vieron por primera vez en el ámbar, cuando frotaron o una piedra que encontraron, que es el ámbar, que tiene propiedades magnéticas, que al frotarlas atraía pequeños papelitos, me imagino que para ellos en su momento fue magia, ¿sí? No, la magia no existe. No existen los duendecitos verdes, por favor. Solamente las cosas que no podemos comprender solamente son cosas matemáticas que todavía no hemos podido describir, pero todo en su momento lo hemos ido describiendo matemáticamente. Eh, Les dejo este link aquí, por favor, lo ven, es un link de YouTube, es la caverna de Platón que habla sobre esto que les estoy diciendo, de cómo podemos estar cegados, podemos estar viviendo en una caverna en la que realmente no conocemos el mundo en el que estamos, porque estamos cegados, y si salimos de esa caverna y vemos el mundo en realidad, eh, comprenderíamos mejor las cosas. Entonces, vean ese video, creo que dura 2 minutos.
Si encuentran otros videos del método de la caverna, nada más pongan así mito de la caverna de Platón en YouTube y les van a salir muchos videos para que lo comprendan mejor, porque con este video me van a responder una tarea. A ver si la tengo aquí a la mano, espérenme tantito. Sí, aquí la tengo. De esta tarea me van a contestar qué relación tiene el mito de la caverna de Platón con el analfabetismo científico. ¿Por qué consideran que es importante el conocimiento científico? O sea, van a poner, no, pues el método de la caverna habla sobre cómo estamos cegados ante nuevos conocimientos y, y esto indica, por ejemplo, que si no estuviéramos cegados y saliéramos al mundo de verdad, podríamos comprender mejor el mundo y bla, bla, bla. Ustedes contestan en función de lo que vean en el video y cómo está relacionado esto con la ciencia. Otro subtema es ¿cuándo nació la ciencia? Bueno, primero hay que distinguir que existen dos formas de conocimiento, ¿sí? Está el conocimiento empírico y el conocimiento científico. El conocimiento empírico es tan antiguo, o sea, aquí me están preguntando que cuándo nació. El conocimiento empírico es tan antiguo como la humanidad, o sea, el conocimiento empírico ha existido siempre. Y el conocimiento científico, diremos que nació con Galileo Galilei en el año 1564 a 1642, que es la fecha que él nació. Entonces el método científico tiene aproximadamente 500 años, ¿sí? Hay dos tipos de conocimiento, repito, el empírico, que es desde que existe el hombre, y el científico, que nació con Galileo Galilei. Y ahorita, de hecho, me van a hacer una tarea de Galileo Galilei. Entonces, el conocimiento empírico es el conocimiento que ustedes adquieren en el día a día, ¿sí? Por ejemplo, un bebé, un niño conforme va creciendo, no tiene el conocimiento del calor, ¿sí? Lo adquiere ese conocimiento por la experiencia. Entonces, el conocimiento empírico se adquiere por la experiencia. Por ejemplo, un niño no sabe que una vela quema hasta que se quema por primera vez. Entonces, un niño ve una flama, un bebé ve una flama de una vela, por ejemplo, y la toca y se quema. Bueno, ahí adquirió conocimiento empírico porque la experiencia le dijo que esa flamita quema y lastima. Entonces ese niño ya no lo vuelve a hacer, ¿sí? Conocimiento científico es un conocimiento más elaborado, que no solo se adquiere por la experiencia, sino que tiene una, una base científica más sólida. Pero más o menos con ese ejemplo de que el niño se quemó y ya de ahí ya no lo vuelve a hacer, es conocimiento que adquiere con la experiencia. Ese es el empírico. Entonces aquí hice estos dos mapas conceptuales. Por ejemplo, el conocimiento empírico no exige una preparación rigurosa, académica rigurosa, o sea, nada más es por la experiencia. Mientras que el conocimiento científico sí exige una preparación académica rigurosa, o sea, sí es ciencia como tal. El conocimiento empírico es una manera de explicación e interpretación filosófica que tiene reglas, que no tiene reglas y ni es un procedimiento definido. En cambio, el conocimiento científico sí tiene principios básicos y reglas fundamentales, o sea, se tiene que seguir un algoritmo para eso. Entonces, bueno, otra cosa, este material también va a estar en el Classroom, en un PDF donde lo van a poder adquirir. Entonces, leen estos dos mapas conceptuales, el del conocimiento empírico y el del conocimiento científico, porque en base a eso me van a hacer la tarea, también va en esta cuestión. Aquí en el punto 2 me van a contestar una tabla, por ejemplo, donde me digan qué similitudes o en qué difieren los dos conocimientos, el científico como el empírico. Por ejemplo, ¿qué similitudes tienen? No, pues los dos son conocimientos, los dos son culturales, ¿sí?
Difieren en que uno es sistemático, el otro no es sistemático. Ustedes van poniendo las cosas en las que se parecen y en las cosas en las que no se parecen estos dos conocimientos. Por ejemplo, el conocimiento empírico posee valor histórico y cultural, pero también el científico también tiene valor histórico y cultural. Eso lo ponen en cosas que en las que son similares, pero por ejemplo, el conocimiento empírico se basa en la percepción y en la experiencia cotidiana, mientras que el científico no, el científico es metódico y sistemático, entonces esto lo ponen como cosas diferentes, ¿sí? Con eso rellenan, leen bien estos dos mapas conceptuales y contestan ese punto 2 de la actividad. Continuando, bueno, pues las ciencias está dividida en dos tipos de ciencias, las ciencias formales o ciencias exactas. No, digámoslos formales, porque la física, química y biología también son exactas. Más bien, los vamos a dividir en ciencias formales y en ciencias factuales. Las únicas ciencias formales son la lógica y la matemática. Son ciencias en las cuales, les repito, están basadas todas las demás. Sin embargo, las formales son cuantitativas porque se basan en números, por ejemplo, ¿no? Las relaciones numéricas, o sea, una ecuación es una relación cuantitativa. Pero los objetos que analizan son mentales, ¿sí? Por ejemplo, en matemáticas pueden analizar un triángulo, pero un triángulo exacto como tal solamente existe en su cerebro. Aunque ustedes dibujen un triángulo equilátero, jamás en la vida, por más precisos que quieran ser, van a poder dibujar un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero solo existe en su cabeza. Entonces, estas dos cosas son objetos mentales o son objetos abstractos, mientras que las ciencias actuales ya estudia hechos que podemos ver o experimentar. No sé, la física estudia si tiro una piedra, hasta dónde va a caer, ¿sí? Es un experimento que puedo hacer. La física lo estudia y lo describe matemáticamente y una parábola y etcétera, etcétera. Química, si mezclo dos sustancias, bla, 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 ¿sí? Son experimentos. O en biología, el proceso de evolución, porque he explicado cómo todos los seres vivos venimos de una sola origen, una especie en común, ¿sí? Son experimentaciones y así en psicología, historia, en todas las ciencias, ¿sí? Todas las demás ya son factuales, nada más las formales son la lógica y las matemáticas. Son el lenguaje lógico donde se sustentan todas las demás ciencias. Método científico de la física experimental. Bueno, otra cosa que difiere entre el conocimiento científico y el conocimiento empírico es la forma en cómo se adquiere ese conocimiento. Les repito, el conocimiento empírico se adquiere por la experiencia, ¿sí? Algo que les ocurre. Pero el conocimiento científico no se basa en eso. El conocimiento científico tiene un método. Entonces, el método científico, primero les voy a explicar que la palabra método, ¿no? Desde su etimología. La palabra método deriva de dos voces griegas, meta y odos. Tiene dos orígenes griegos, meta y odos. Es una composición de esas dos palabras griegas, donde meta significa o se traduce al español como hacia o a través de, y odos es camino. Por lo que una traducción al español literaria de las construcciones griegas de meta y odos, traducido como método, sería una definición etimológica sería camino a través del cual se alcanza un fin. Entonces,
Palabra método, método científico es el camino por el cual vamos a llegar a un fin, que en este caso es el conocimiento. ¿Cómo llegamos a ese nuevo conocimiento? Ese es el método científico. Se tiene como propuesta, se entiende como la propuesta, o sea, el método científico es una propuesta de una serie de pasos, digamos estos pasos: la observación, la investigación, la hipótesis, experimentar, analizar los datos y llegar a una conclusión. Por ejemplo, son esos pasos. Entonces, el método científico son una serie de pasos a seguir para que, mediante la forma de trabajo ordenada y sistemática, o sea, por estos pasos que están acá abajo, podamos comprender la veracidad de algunos hechos concretos. O sea, observamos un fenómeno y lo queremos describir, y vamos a ver si lo que nosotros creíamos era verdad o no. Y esa verdad o no solamente nos las va a dar el proceso del método científico, ir llevando estos pasos. Este procedimiento se utiliza para generar conocimiento válido. O sea, si ustedes, el fin último del método científico es que la conclusión que digan de algo sea un conocimiento válido. No nada más, es que yo creo que así es porque yo digo y me monto en que yo digo que así es. Bueno, si te montas en que así es, pero lo hiciste por un método científico, te creo y te lo acepto. Si lo dices porque la Biblia me lo dice, lo siento, pero no es un método científico y no te lo acepto como válido. Este método científico puede tener algunas variantes en función de la especialidad del fenómeno que queremos estudiar. O sea, variante en el sentido de que no siempre van a hacer estos pasos para dar un conocimiento válido, ¿sí? Dependiendo de lo que se quiere estudiar. Lo que pasa es que hay fenómenos matemáticos, exactos, experimentales, sociales, ¿sí? No es lo mismo estudiar algo de historia que algo de física. Entonces, este método que les tengo aquí no es siempre el mismo, pero para fines de ahorita vamos a decir que el método científico por lo general siempre tiene estos pasos: observar un fenómeno, empezar a hacer investigaciones, plantearme una hipótesis, hacer experimentos, recoger datos y con todos estos pasos ya dar una conclusión de veracidad, de verdad, si es verdad lo que yo creía o no. Lo que yo creía o no es una hipótesis. No me quiero enrolar mucho aquí porque esto lo van a ver en una materia que se llama investigación cuando vayan en tercer año. Tercer año en investigación van a ver todos esos pasos de una manera más precisa. Entonces, yo aquí lo que les quiero decir es que, por ejemplo, yo les dije hace un momento que la ciencia existió a partir de Galileo. El conocimiento científico, perdón, comenzó a partir de Galileo. Porque Galileo fue la primera persona, o así son los registros, que hizo un método como este, ¿sí? Galileo observó algo, investigó, hizo una hipótesis, experimentó, recogió análisis, hizo matemáticas y dio una conclusión. El experimento más común que existe de Galileo, bueno, son muchas las cosas que hizo Dios Galileo, pero digamos el que todos conocen es el de cuando se subió en Italia a la torre de Pisa y tiró objetos de él, una torre que está inclinada, y tiró unas cosas ahí y llegó a una conclusión y rompió con ese experimento que él hizo, con ese experimento que él realizó, rompió con más de 1500 años de creencia de un conocimiento que no era científico. Por ejemplo, antes se creía, desde Aristóteles, Platón y todas esas cosas, se creía que los objetos caían al suelo a distintas velocidades, ¿sí? Por ejemplo, que una piedra, por ser más pesada, iba a caer más rápido que una piedra chiquita, ¿sí? Una piedra grandota y una piedra chiquita, si las tiraban, iba a caer más rápido la piedra más grande, ¿sí? Y así se creía nada más, porque eso creían, eso les daba su pensamiento. No hacían estas cosas de observa, investiga, y plantea una hipótesis, experimenta
Y ya ahora sí da una conclusión. No había un método, nada más decían, no, pues la piedra está más grandota, pesa más, va a caer más rápido que la piedra chiquita. Y todos lo creían nada más porque Aristóteles así lo dijo, hasta que llegó Galileo y hizo un experimento con un método científico y llegó a la conclusión de que no, los objetos no caen a velocidades distintas al suelo. Y llegó a la conclusión, fíjese, la conclusión a la que llegó Galileo. Todos los objetos caen al mismo tiempo al suelo. Y es científicamente correcto y es válido. Pero profesor, si yo tiro una pluma de una gallina y tiro un lapicero, va a caer primero el lapicero y no la pluma. Galileo está equivocado, es un conocimiento científico malo. Mentira. Caen al mismo tiempo. Una pluma de una gallina y un lapicero caen al suelo al mismo tiempo. Ah, profe, usted está loco. Bueno, es que Galileo fue mucho más allá. Generalizó su descubrimiento, lo hizo para cualquier parte del universo. Y Galileo después llegó a la conclusión de que, bueno, eh, nuestra experiencia nos dice que los objetos caen a distintas velocidades o a distintos tiempos al suelo por el rozamiento del aire, porque aquí en la Tierra tenemos aire. Pero si este experimento lo hacemos donde no haya aire, por ejemplo en la Luna, y ya lo hicieron, cuando fueron a la Luna, o cuando están en el espacio, esas estaciones espaciales, tiran objetos y caen al mismo tiempo porque no hay rozamiento de aire. Entonces, por este método que hizo Galileo aquí, él llegó a la conclusión de que el peso o la cantidad de átomos que tenga un objeto, por ejemplo, no tiene la misma cantidad de átomos una piedra chiquita que una piedra grande, ¿sí? Tiene más densidad la piedra grande. Eso no es la razón por la que caen distintos, ¿sí? Sino que es el rozamiento, el rozamiento del aire. Pero si quitamos el rozamiento del aire, se van a dar cuenta que no tiene nada que ver la cantidad de átomos, que sea más grande o que sea más chico, van a caer al mismo tiempo y punto. Entonces, Galileo observó un fenómeno, ¿no? Vio caer una hoja y dijo, voy a hacer Bueno, les digo esto porque van a hacer una tarea. En la misma tarea también en el punto 3 me van a agregar lo que les estoy contando de qué observó Galileo, qué investigaciones hizo, qué hipótesis se planteó, qué experimento realizó, cómo analizó los datos y a qué conclusión llegó. La conclusión ya se las acabo de decir. Entonces, él observa el fenómeno, ¿no? Por ejemplo, ve que cae algo y se pregunta, ¿todos los objetos caerán al mismo tiempo? Eso fue en la observación. Empieza a investigar. No, pues desde Aristóteles se cree que los objetos caen a distintas velocidades porque tienen distintas masas, ¿sí? Y eso lo investiga él. Y plantearse una hipótesis es una creencia, es una creencia, ¿no? Algo que él cree. Y él se planteó la hipótesis de que no creo que los objetos caigan al mismo tiempo. Entonces, esa fue su hipótesis. Yo no creo que los objetos caigan a distintos tiempos. Entonces, empieza a experimentar. Empieza a experimentar. Desde tal altura, tira dos objetos, ve que caen al mismo tiempo, y a pesar de sus distintos tamaños, pero se da cuenta que una hoja y una piedra sí caen distintos. Entonces, y si comprimo la hoja, la comprimo, sigue teniendo el mismo peso, y pum, caen al mismo tiempo. Chingada. Entonces tiene que ver el rozamiento, ¿sí? Empezó a hacer experimentos con distintos materiales. Analiza los datos. ¿Cómo analiza los datos? Pues seguramente él otra cosa, por ejemplo, ¿cómo analizaba los datos? ¿Cómo sabía que llegaban al mismo tiempo los objetos al suelo si en ese momento no existían los relojes? Bueno, pues cuenta la leyenda bueno, no cuenta la leyenda, así están los escritos de que él era un buen músico porque su papá era músico. Entonces la música tiene ciertas frecuencias. Entonces él
ponía como música, o sea, su unidad de medida del tiempo no era el segundo, sino que era la música. En función de ritmos de tin, 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 ritmos de música, él contaba cuántos tin, tin, tin pasaban antes de que cayera o cuando caía el sol un objeto. Lo que nosotros vemos como un cronómetro en segundos, él lo hacía con el oído. Entonces así analizaba los datos. ¿Y a qué conclusión llegó? Pues llegó a la conclusión de que todos los objetos caen al suelo al mismo tiempo y que no llegan aquí en la Tierra al mismo tiempo porque tiene que ver con el rozamiento. Entonces eso lo van a contestar aquí, esas cosas. Y eso es todo por esta clase.